La historia de la psiquiatría está llena de intentos por aliviar el sufrimiento humano, algunos tan extremos que hoy resultan difíciles de imaginar. Durante siglos, médicos y científicos se enfrentaron a un problema profundamente complejo: cómo tratar la mente cuando aún no se comprendía su funcionamiento. En ese contexto, surgieron prácticas que hoy parecen impensables, pero que en su momento fueron consideradas avances necesarios. Uno de los ejemplos más impactantes fue la malarioterapia. A comienzos del siglo XX, se inoculaba malaria a pacientes con neurosífilis con la intención de provocarles fiebres altas. La idea partía de una observación clínica. La fiebre parecía mejorar algunos síntomas. Se pensaba que el aumento de la temperatura corporal podía debilitar o incluso eliminar la infección subyacente. En algunos casos hubo mejoría, lo que reforzó la práctica. Sin embargo, el riesgo era enorme. Muchos pacientes no sobrevivían a la infección inducida. Con la llegada de los antibióticos, este método fue abandonado, marcando un cambio importante hacia tratamientos más seguros y efectivos. Otro procedimiento ampliamente utilizado fue la lobotomía. Popularizada en la primera mitad del siglo XX, consistía en cortar conexiones del cerebro, especialmente en los lóbulos frontales. Se utilizaba para tratar trastornos graves como la psicosis, la depresión o la ansiedad intensa. En algunos pacientes, los síntomas parecían disminuir, pero el costo era profundamente alto. Muchos perdían aspectos esenciales de su personalidad: la capacidad de decidir, de emocionarse y de vincularse con otros. Algunos quedaban en estados de gran deterioro, incapaces de llevar una vida autónoma. Con el tiempo, y ante la evidencia de sus efectos devastadores, la lobotomía fue abandonada. En esa misma línea de intervenciones agresivas, se desarrolló la insulinoterapia. Este método consistía en administrar dosis elevadas de insulina para provocar comas hipoglucémicos. Se aplicaba principalmente en pacientes con esquizofrenia, bajo la creencia de que estos estados podían generar una mejoría clínica. El procedimiento requería un control constante y era altamente riesgoso. Las complicaciones eran frecuentes, incluyendo daño cerebral, secuelas permanentes e incluso la muerte. Con el avance de la psicofarmacología, este tipo de tratamiento perdió vigencia. Antes de la llegada del electroshock moderno, también se utilizaban métodos para inducir convulsiones mediante sustancias químicas. Se inyectaban compuestos como el alcanfor o el cardiazol para provocar crisis epilépticas artificiales. La experiencia para los pacientes era extremadamente angustiante. Dolor físico, vómitos y una intensa sensación de pérdida de control. Aunque se buscaba un efecto terapéutico, el sufrimiento generado llevó a que estas prácticas fueran reemplazadas por alternativas más seguras y controladas. No todos los tratamientos buscaban intervenir directamente en el cerebro. Algunos se enfocaban en controlar el cuerpo como forma de manejar la conducta. La silla de apaciguamiento es un ejemplo claro. En este dispositivo, el paciente era inmovilizado completamente, con el cuerpo sujeto y la cabeza cubierta. Se creía que al reducir el movimiento y los estímulos, la agitación disminuiría. Sin embargo, más que un tratamiento, representaba una forma de contención extrema, reflejo de una época en la que el control predominaba sobre la comprensión. También existieron enfoques basados en teorías que hoy sabemos que no tienen fundamento científico. La frenología sostenía que las características mentales podían deducirse a partir de la forma del cráneo. Se pensaba que ciertas protuberancias indicaban rasgos de personalidad o incluso trastornos. Durante el siglo XIX, esta idea tuvo gran aceptación, pero con el tiempo fue desacreditada completamente. Otro método utilizado fue la cura de sueño con barbitúricos. Los pacientes eran mantenidos en estados prolongados de inconsciencia durante días o incluso semanas. Se esperaba que este reposo extremo ayudara a reorganizar la mente. Sin embargo,
Los riesgos eran considerables: dependencia, complicaciones médicas y un alto riesgo de sobredosis. Por estas razones, el método fue abandonado. Algunas prácticas combinaban elementos médicos con creencias más cercanas a lo ritual. En el siglo XVI se utilizaba el pez torpedo, capaz de generar descargas eléctricas. Se hacía que el paciente entrara en contacto con el animal para recibir estas descargas, bajo la idea de expulsar fuerzas malignas del cuerpo. Este tipo de prácticas refleja cómo, durante siglos, la enfermedad mental fue interpretada desde marcos muy distintos a los actuales. En el pasado, prácticas como las purgas, sangrías y transfusiones de sangre de cordero intentaban tratar la enfermedad mental, aunque muchas veces debilitaban o incluso causaban la muerte. Hoy parecen crueles, pero fueron intentos de aliviar el sufrimiento con el conocimiento disponible.